Los ronquidos pueden causar molestias tanto en el aspecto físico como en el neuronal, donde generalmente pueden provocar apnea e hipopnea del sueño. Y los ronquidos principalmente se deben a problemas estructurales, ¿no? Como principalmente, vamos a darle, como he dicho, problemas de obesidad, cuello corto, el paladar blando caído, que pueden predisponer a ronquidos. Específicamente en la esfera neurológica, el cuadro neurológico, en realidad el ronquido provoca alteraciones neurológicas que puede traer posteriormente, ¿no? Y también se puede asociar a un problema que se llama síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Este problema neuronal producido por el ronquido puede tener consecuencias si es que no se los trata con tiempo y paciencia. Esto puede traer a la larga consecuencias, por ejemplo, somnolencia diurna. Después de presentar estos episodios en la noche, el paciente puede estar en el día con somnolencia, mucha somnolencia, dolores de cabeza, y pues trastornos en el ánimo, ¿no? Que puede sentirse inquieto, irritable por cualquier cosa. Sin embargo, es importante saber de qué se trata el síndrome de apnea e hipopnea para tomar los debidos recaudos y así consultar al médico. Bueno, la apnea es una parada en la parte respiratoria, o sea, que deja de respirar debido al ronquido. O sea, el ronquido es tan fuerte, tan intenso, que deja de respirar por instantes, ¿ya? La hipopnea es que disminuye la frecuencia respiratoria o disminuye la profundidad en la respiración. Esto conlleva a que haya un problema de hipoxia. O sea, ¿qué es hipoxia? Disminución de oxigenación en este momento, ¿no? A nivel pulmonar y posteriormente a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, antes de decirle que tiene este problema, tenemos que hacerle un estudio, ¿no? Que se llama la polisomnografía, para determinar si es un síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, ¿ya? Y posteriormente plantear una terapéutica, ¿no? Por otro lado, si es que a alguien le diagnosticarían este tipo de síndrome, los tratamientos varían según el nivel de afectación. Hay unos dispositivos orales, ¿ya? Los dispositivos orales que actualmente son buenos para apnea obstructiva del sueño de leve a moderada, pero cuando es severa ya no se puede usar estos dispositivos orales, que son como dentaduras postizas con un canalcito que te abre la cavidad oral y retrae la lengua hacia adelante, ¿ya? Sin embargo, la efectividad de estas no es el 100%. En algunos mejora y en otros no. Pero cuando es leve sí se puede usar. El tratamiento específico de esto es el CPAP, que es un dispositivo con máscara que hace una presión positiva cuando el paciente para de respirar. Asimismo, cada persona deberá tomar prevenciones para no llegar a adquirir este síndrome. Les hablamos de medidas preventivas antes de eso, ¿no? Primero que baje de peso. Las posturas que debe realizar al dormir, ¿ya? Elevar la cabecera, que no esté totalmente echado, ¿no? Y que no extienda tanto el cuello, sino que esté en una posición de 45 grados para que pueda regular esto, ¿ya? Ante la sospecha de que alguien puede tener este problema neurológico, un familiar puede realizar un conteo para saber si el paciente se encuentra padeciendo este síndrome del sueño. De elección para el diagnóstico de esto, y se han probado estudios donde se puede testear mediante el paciente, o sea, un familiar, que cuente cuánto tiempo se queda roncando sin respirar y cuántas veces en la noche hace eso para ver si es un síndrome de apnea, hipopnea. Tiene que tener por lo menos 4 paradas de alrededor entre 20 a 30 segundos. De 10 segundos, 4 veces por noche y ya nos decimos. Más de 10 segundos es realidad. A través de esa nota conocíamos algunos detalles del tema, el ronquido, pero desde luego vamos a profundizar en el asunto y lo vamos a hacer con la presencia y la explicación de 2 especialistas a quienes doy la más cordial bienvenida a Hora 23. Vamos a comenzar, desde luego, como corresponde, por las damas. Buenas noches a la licenciada Gilde Mayo, psicóloga y especialista en temas de pareja. Muy buenas noches, un placer de estar nuevamente acá. Y también la bienvenida al doctor Marco Antonio Ríos Bravo, médico cirujano especialista en, a ver si no me trabo porque su especialidad es un trabalenguas, otorrinolaringología, ¿es correcto? Perfecto. Bienvenido, doctor, a Bolivisión. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, empezaremos con el tema. Justamente comenzaremos con usted. Bien. Y daremos algunos detalles, además de los que ya mencionamos en la nota, respecto a cuáles son los orígenes que provocan la presencia de un cuadro de ronquido en una persona. Probablemente vamos a empezar a este tema con los niños. Empezaremos por los niños. Normalmente las madres piensan que es normal el ronquido en el niño.
¿no? Y tienen que tomar en cuenta, esto hay que recalcar, que todo niño que destiende la cama al dormir, ronca, es que no respira. Son los dos elementos a tomar Y en cuenta. fuera de eso, no escucha. Son 3 factores que van a predisponer a la obstrucción de la vía respiratoria alta. En el niño, por ejemplo, la hipertrofia de las vegetaciones adenoideas nos produce una obstrucción en la rinofaringe. Entonces ese niño es el que al dormir desciende la cama. ¿Por qué? Porque él quiere ubicar la cabeza en una posición, la hiperextensión, para poder respirar. Entonces, ¿qué es lo que dicen las madres? Mi niño es muy caluriento, le hace calor, entonces lo desabrigan, viene la gripe y es un círculo vicioso. El niño recibe medicación en base a antibióticos, etcétera, etcétera, y sale de un cuadro para volver en el otro, ¿no? Y la falta de información es la que hace con que estas señoras no consulten a otorrinolaringología porque tampoco saben que están con hipoxia cerebral esos niños. ¿Una detección temprana en la edad infantil permitirá también una solución más rápida de este problema? Cabalmente. No existe edad quirúrgica, sino indicación quirúrgica. Entonces, si hacemos el tratamiento adecuado a temprana edad, ese niño va a crecer completamente sano y sin ningún problema. Muy bien, doctor Ríos, en el caso de que no se haga este tratamiento de manera adecuada y en el momento oportuno, ¿qué consecuencias podría generar en un futuro? Para comenzar, ese niño va a empezar con protrusión dentaria. Hoy en día, ustedes han debido ver, ya se ve como moda casi los brackets, ¿no? Pero todo ortodoncista tendría que pedir interconsulta con otorrino para primero hacer una ortodoncia. Debido a la vegetación adenoidea y a la amigdalitis críptica crónica hipertrófica, es que disminuye el flujo de aire respiratorio. Entonces disminuye a un 35-25%. Pues estamos con un déficit, hablando de un déficit de 75%. Ese niño va a tener hipoxia cerebral. Ese niño en el día va a tener somnolencias, va a tener mal humor, una cefalea constante, o sea, dolor de cabeza constante. Entonces esas son las causas por las cuales un otorrino explica a la familia y, bueno, lleva a tratamiento quirúrgico netamente. Licenciada Gilde, vemos cómo el tema de los ronquidos no solamente pueden afectar físicamente a una persona o pueden estar relacionadas con algún tipo de enfermedades o alteraciones. También lo decía claro el doctor, pueden afectar al aspecto emocional. Una persona que no duerme bien a causa de ronquidos, al día siguiente pues no se encuentra bien de ánimo, puede estar incluso de mal humor o cansado. Claro que sí. Efectivamente, la parte emocional se deteriora, existen pensamientos irracionales. Además de ello, las personas no pueden trabajar, no pueden hacer las cosas que a diario hacen, por el tema de cansancio, por el tema de fracturas, de los micros despertares que se producen, que obviamente sí puede dormir la persona, pero no ha descansado. Y eso le conlleva pues muchas situaciones emocionales. Si hablamos de un varón, por ejemplo, una baja autoestima, porque siente que el entorno que más ama está siendo de discriminador hacia esa persona. Entonces le crean sentimientos de inferioridad, le crean sentimientos de retraimiento y además, eso es por un lado, y por el otro se ve que también hay una situación de defensa, la defensiva, son actitudes que la persona a la mínima crítica se defiende de manera mala, ¿no? Y obviamente hay una ruptura de la comunicación con el entorno. Claro, además puede estar relacionado con el estrés también, Juan Pablo, claro, ¿no? Porque exacto, no dormir bien, no dormir las 8 horas que son recomendadas, generalmente puede también provocar estrés en las personas. Lo que pasa es que, como decía el doctor, existe una baja y alta de lo que es los niveles de oxígeno. Y cuando hay ese tema, entonces se activa el sistema nervioso de alerta. Y cuando se activa el sistema nervioso de alerta, se produce pues el tema de las hormonas del estrés, ¿no es cierto? Entonces,
es todo un cuadro y es totalmente cíclico, y obviamente eso va a afectar mucho la parte emocional de la persona. Una situación que además, lo dicen los estudios, deriva, licenciada, en casos de separación de parejas, estén casados o no, y segundo, en una mala calidad de la relación sexual. Exactamente. ¿Se apunta a esas dos razones o a esas dos consecuencias? Exacto. Como resultado del fenómeno del ronquido? Así es. Decíamos extra cámaras que también este fenómeno se lo conoce como el divorcio nocturno. Divorcio nocturno. Divorcio nocturno en las parejas, porque a causa de... hay una baja motivación del deseo sexual, primero, y por otro lado el tema de alteración del estado de ánimo, la frustración ante todo. En ambas personas, es decir, en los integrantes de la pareja, el roncador va a tener este tema de la autoestima baja, y la pareja es la que va a soportar muchas cosas, ¿no? Podemos hablar de un limbo de emociones, de sentimientos encontrados, donde la persona tiene una disonancia entre lo que es la rabia y un sentimiento de culpa. La rabia porque sabe que no puede dormir, y el sentimiento de culpa porque es consciente de que la persona no lo hace a propósito, ¿no es cierto? La impotencia porque piensa que no puede hacer nada. Está la angustia porque sabe que es un mal que está teniendo la pareja y que cualquier momento puede tener una complicación, ¿no es cierto? Y la frustración, porque si nosotros como pareja hablamos del tema y no acudimos a un especialista, me frustro. Entonces ocurren esas situaciones y obviamente surgen, lo que decía yo, las distorsiones cognitivas, ¿no? Ahora las soluciones, y el doctor nos va a dar enseguida una respuesta, pero antes concluimos con usted en esta parte. Sí. Las soluciones, me imagino que van por la parte médica, mejor dicho, del tratamiento patológico, pero también puede contribuir en algo un tratamiento psicológico con la pareja. Puede contribuir, claro que sí. ¿De qué manera? La primera opción es que si no hemos acudido a la ayuda de un especialista, lo primero que se dice es la separación de cama, ¿no es cierto? Entonces la pareja tiene que separarse para tener una mejor calidad. Se recomienda, claro que sí. Separación de habitación, así incluso, mismo, ¿no? Tal vez. Al living. Y en eso, exactamente, y en eso hay que tomar en cuenta de que hay que romper un mito. Hay parejas que creen que porque la persona duerme con su pareja, entonces hay un contacto y además se refuerza el lazo afectivo. Pero tampoco es que si se separan eso se vaya a debilitar. Eso es lo que hay que cortar, porque el tema de la pareja hay que alimentarla día a día, ¿no? Muy bien. Se dice que un buen porcentaje de parejas actualmente en matrimonio duermen separadas. No sé si sea por ese tema de los ronquidos, me parece que es el más probable, ¿no? Es el más probable porque es el más asertivo si es que no se ha llegado a una consulta con un especialista, ¿no? Muy bien. A ver, vamos con la pregunta para usted, doctor Ríos. ¿Se puede dejar de roncar o solamente se puede reducir? Lo ideal es dejar de roncar y se puede dejar de roncar. ¿Cómo? Tan solo permeabilizando la vía respiratoria alta. Puede deberse a una fractura del septum nasal con deformación de la pirámide nasal. Puede deberse a una poliposis nasal, ¿no? Proveniente de senos, a un problema que le digo netamente obstructivo de toda la vía respiratoria alta. En estos casos el tratamiento es netamente quirúrgico para evitar a que el paciente llegue a una neurosis, ¿no? La hipoxia le va a llevar a la neurosis. Es por eso que hoy en día, por falta de información, es que las personas no consultan debido a que no tienen conocimiento de tal. Piensan que el ronquido, llegados a los 40 años, el ronquido es normal. Eso no. Antiguamente, por ejemplo, se creía que la gordura era salud. No, eso es enfermedad. Eso es algo patológico. ¿Por qué? Porque va a engrosar el cuello, que nos va a disminuir la vía respiratoria alta. Nos va a evitar la distensión torácica. Entonces son alteraciones que van a irse produciendo para evitar una buena fisiología. Yo le hago la siguiente comparación. Si yo le quito la comida a usted, en 5 días se descompensa y se muere. Seguro. Si le quito el agua, en 3 días usted empieza a descompensarse. Al 5.º día muere. Pero si le quito el oxígeno, en 5 minutos lo mato. Esa es la diferencia.
Imagínense lo importante que es tener una buena oxigenación. Si usted no ha descansado bien por la noche, al día siguiente está malhumorado, porque hay una alteración, no solo, que le digo, física, sino también psíquica. Por la noche y durante el sueño hay el intercambio hormonal, funciona totalmente nuestro organismo, para que al día siguiente nosotros podamos pensar, razonar, y todo esto se debe a la mala información, ¿no? Y al no asumir la edad de cada persona. Ahora hay algunas recomendaciones, usted me dirá si son correctas o no. Número 1, adelgace, duerma de lado, sin almohada, levante la cabecera, respete los horarios del sueño, que acaba de mencionarlo, y mejore sus hábitos. Y si nada de eso funciona, dicen algunos textos, recurra a un médico. ¿Es el orden correcto o primero debemos ir al médico? Yo preferiría que primero vayan al médico, porque había incluso una terapia que existió, que se le ponía una pelotita, se le cosía un bolsillo al pijama y se ponía una pelotita de tenis en la espalda. ¿Para qué? Para que el paciente siempre esté de lado, durmiendo, y no se pueda echar en decúbito. Pero eso es fomentar la patología, en vez de hacer una consulta y evitarse todos los problemas posteriores. Bien decía la licenciada, la alteración que va a producir una hipoxia cerebral al sufrir más la hipófisis, que es una glándula de secreción interna que va a comandar casi todo nuestro organismo. Ese paciente va a llegar a la impotencia sexual, al dolor de cabeza, la amnesia paroxística. Son signos clásicos, patognomónicos del cuadro clínico, que van a alterar nuestra vida. Van a alterar nuestro estado psíquico. Hace un momento nombraba que el tratamiento es quirúrgico. Exacto. Siempre es quirúrgico porque de por sí la palabra quirúrgico lo relacionamos con cirugías y puede alarmar a algunas personas. ¿Existen otras alternativas antes de llegar a un tratamiento quirúrgico? Dependiendo, si no hay ninguna obstrucción por fractura de septal, por poliposis, ¿qué le digo?, nasal, por vegetación adenoidea en el niño o una hipertrofia amigdalar, pues se puede hacer un tratamiento de enflaquecimiento en el paciente en caso de que haya un sobrepeso, ¿no? Ustedes saben que una persona que excede el peso corporal con un 25%, se está restando un 40% de vía respiratoria, ¿no? Si usted tiene 30 kilos encima, usted va a tener por lo menos un 50% menos de respiración. Y así sucesivamente va disminuyendo el torrente respiratorio. Es más o menos esa relación del aumento de peso con los ronquidos que se genera también en las mujeres embarazadas, que a veces en los últimos meses tienden a roncar más que antes, o aparecen recién los ronquidos. No, usted sabe que en el embarazo aumenta la circulación periférica y central en la mujer, debido a que el producto se alimenta por sangre, ¿no es cierto? Por eso es que las madres están siempre fatigadas, ¿no? Tienen una respiración media jadeante, ¿no? ¿Por qué? Porque al crecer el abdomen, la barriguita de la mamá, entonces empieza a comprimir el diafragma. Entonces no hay una expansión total de pulmonar, ¿no? Si a eso aumentamos un sobrepeso, entonces esa madre va a tener mayor dificultad de respiración, ¿no? Por eso es que los ginecobstetras lo que hacen es cuidar mucho el sobrepeso en una mujer embarazada, porque eso va a ir a alterar, va a producir una hipoxia en la madre y por ende una hipoxia en el producto. Entonces, son alteraciones que pueden producir o llegar a producir... Cuando decimos hipoxia hablamos de una disminución de oxígeno, ¿cierto? A nivel cerebral. A ver, muy bien. ¿No? O sea, del 100% puede bajar un 30, un 40, un 50%. Entonces, ese niño que nace con hipoxia puede tener como complicación una sordera. Volvamos a hablar de los problemas que genera en la relación personal y social el ronquido. Hace poco, por ejemplo, se informaba en la prensa rusa sobre la muerte de una mujer de 32 años, fruto de una golpiza que le dio su marido de 38 tras enfrascarse en una agria discusión a causa de los ronquidos de la señora.
¿Se puede llegar a extremos tan graves en una relación personal a causa de este problema, de esta patología? Claro que sí, porque como se dijo ya antes, existe una alteración en el estado de ánimo, existe distorsiones cognitivas, la persona piensa que todo lo que están haciendo o las críticas que se les vaya a dar o las sugerencias no es por su bien, sino más bien al contrario, piensan que los están ofendiendo y obviamente vulnera su estado emocional. Sí se puede llegar a ese tipo de instancias, porque las personas se vuelven violentas, cuando además la apnea del sueño va tornándose cada vez más severa. La alteración de la persona son personas que no tienen tolerancia, son personas violentas, son personas que están siempre a la defensiva, a la menor crítica. Imagínense estar todo el tiempo, si hablamos de una alteración, de una producción de hormonas de estrés, obviamente ese cuerpo no ha descansado, obviamente no tiene la misma forma de percepción que tenemos todos alrededor. Existe una personalización en la persona, lo que quiere decir es que todo lo que ocurre alrededor es porque están hablando en mi contra. Entonces, obviamente, esto va a alterar esta situación y van a llegar a la violencia. El doctor Ríos Bravo nos hablaba ya de algunas recomendaciones y de algunas terapias para enfrentar el problema de los ronquidos. ¿De qué manera la psicología puede ayudar de forma complementaria en el tratamiento de una persona o de parejas que sufren de este síndrome? Bien, lo primero que hay que hacer en la pareja es aceptar, la aceptación del problema. Si la persona tiene esto y acepta el problema, hay que trabajar con la pareja que no ronca, ¿entienden? O sea, la pareja que no ronca tiene que ser, hay que enseñarle a tener una situación conductual de no crítica constante, porque lo que lleva a la persona, a la pareja en este caso, es irritabilidad también, porque no puede dormir bien, no descansa bien, entonces tiende a decir, por ejemplo, una frase, no me dejaste dormir, y la otra persona le responde, es que tú no quieres dormir. Entonces se fractura la comunicación y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, conductualmente, para enseñarle cómo tiene que acercarse a la persona. Hay que explicarles de que el ronquido obviamente no es, como dijo el doctor, no es normal, es una patología y el ronquido hay que tratarlo. Mientras más antes, mucho mejor. Recomendaciones para no acabar como la pareja rusa, Paola. Sí, muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, tenemos varias consultas que nos llegan a través de las redes sociales porque ustedes están participando y bueno, nuestros especialistas están ya listos para responder todas sus dudas. Nos escribe Cris Wallace y nos dice, buenas noches, ¿cómo le puedo ayudar a mi hijo? Tiene 2 años, ronca mucho y a la vez bota espuma de su boca, doctor Ríos. Cabalmente, ese es un signo y un síntoma de obstrucción por vegetación adenoidea hipertrófica y también debe haber una amigdalitis críptica crónica. Entonces, en ese caso, a ese niño habría que hacerle una radiografía de perfil, ¿no? Rinofaringea o de Cabum, que se llama, para ver cuánto está obstruyendo la vía respiratoria alta. Entonces, ese niño es netamente para tratamiento quirúrgico. Ahí no hay tratamiento clínico. Muy bien. Nos escribe también Elizabeth Beizaga y nos dice, ¿el ronquido puede ser hereditario? Mi mamá ronca de igual manera que yo. No es. La alteración de la fisiología nasal puede tener la mamá por estar en un estado menopáusico donde va a haber un aumento de la circulación periférica y central que nos va a producir un crecimiento excesivo de los cornetes, produciendo una obstrucción de vía respiratoria alta. Ahora, si la hija o el hijo está en el periodo, ¿qué les digo?, de la adolescencia, ustedes saben que en la mujer, desde el primer periodo menstrual hasta los 18 años se produce la maduración hormonal. En ese periodo, el adolescente es caprichoso, voluntarioso, siempre anda desabrigado. ¿Por qué? Porque aumenta también la circulación periférica y central. ¿Por qué? Porque hay una maduración hormonal. Entonces, ese niño o esa niña va a tener también una hipertrofia de los cornetes que va a irse obstruyendo progresivamente. Hay muchachos que llegan a la consulta, adolescentes, y dicen, doctor, yo respiraba bien, pero de un momento a otro se ha empezado a tapar mi nariz, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer a veces medios físicos
para mantenerlos estos niños, o si es demasiado la hipertrofia del cornete, pues hacer una turbinectomía, que se convertiría en una cirugía de fin de semana, ¿no? Pero que se le devuelve, sí, se le devuelve la fisiología nasal al 100%. Muy bien, vamos con la última pregunta de esta ronda y bueno, viene de parte de Diana Maldonado Chuquimia. Ella nos dice: buenas noches, mi hija tiene 3 añitos. Ella siempre se anda destapando todas las noches y varias veces le he escuchado roncar. Y lo único que hago es acomodarle la almohada. ¿Cómo puedo ayudarla, doctor Ríos? Bueno, consultando, porque esa niña también tiene vegetación adenoidea. Es más, la niña muchas veces debe decir ¿qué? Porque no debe escuchar. La vegetación adenoidea es la que nos obstruye el orificio de ventilación de la caja timpánica, produciéndonos una caída en 10 a 15 decibeles, similar a lo que sentimos cuando volamos por avión. ¿No es cierto? Al decolar el avión se tapan los oídos. Hacemos la prueba de Valsalva y se abren. Esa misma pérdida auditiva tiene ese niño. Por eso es que